El Señor te bendiga. En este momento pues quiero compartir contigo esta palabra y quiero que hablemos de la identidad. Y que es bien importante cuando una persona tiene identidad, porque cuando tú conoces tu identidad nadie te puede mover de lo que tú estás establecido a hacer, porque tú conoces tu propósito, tú sabes por qué estás en esta tierra, tú sabes por qué Dios te permitió nacer aquí y estás enfocado en ese propósito. Quiero decirte que Jesús conocía muy bien su propósito. A pesar de que se le acercaron los saduceos, ¿verdad? Y los fariseos, pues que eran personas que... los fariseos eran personas que solamente ponían leyes humanas, ¿verdad? Se basaban en lo que ellos pensaban para ponerle peso y carga a la gente, que nadie más podía cumplir. Y los saduceos, pues, eran personas aquellos que estaban de la alta sociedad, que veían de menos a los demás, ¿verdad? Por su altura, pues creían que estaban en la razón absoluta de todo lo que ellos creían. Pues estas personas vinieron a Jesús cuando Él estaba aquí y le preguntaron que quién era Él, que le diera una señal para realmente creer en Él. Y le pidieron, ahí lo podemos ver en el capítulo de Mateo, capítulo 16, donde lo abordan estas personas a Jesús. Y le dicen, danos una señal del cielo para que nosotros podamos creer. Pero sin embargo a mí me llama mucho la atención y realmente me fascina porque Dios es maravilloso, Dios es sorprendente, es inigualable. Y me encanta esta actitud que Jesús cómo les correspondió. Jesús les dice en el versículo 4, dice, la generación mala adúltera demanda señal, pero señal no se le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Jesús en pocas palabras hizo esto. Yo sé quién soy. Yo sé que he venido, ¿verdad? Y si no pueden ver las señales por el cual voy haciendo en el camino, en el proceso que voy pasando, o mis enseñanzas, pues entonces de nada sirve que si no pueden ver las cosas y no pueden creer, entonces de nada sirve que yo dé las señales. Me encanta esto porque hoy en día estamos pasando un problema en la iglesia y es que estamos queriendo ver para creer y estamos denigrando a las personas. Cuando realmente tomamos mal ese versículo que dice que por sus frutos los conoceréis. Pero cuando estamos hablando de eso, estamos haciendo un mal enfoque, estamos haciendo un mal uso de ese versículo que el Señor nos dio. Porque si tú lees versículos anteriores, nos está Él haciendo una advertencia. Nos está haciendo una advertencia debido a que de los falsos profetas, de los falsos maestros, de que habían en ese entonces personas que iban a hablar cosa contraria de lo que Jesús había establecido. Entonces por eso Él les decía, por su fruto los conoceréis. No es un parámetro para poder decir, este verdaderamente tiene el Espíritu de Dios o este verdaderamente está aprobado por Dios. Porque ¿quién eres tú o quién soy yo para sentarnos en el banquillo de los jueces para poder decir quién tiene la razón y quién no la tiene? A Dios no le agrada eso. Él no quiere ver a su iglesia desunida. Él quiere ver a su iglesia como un solo cuerpo, adorándola a Él, buscándole en espíritu y en verdad. Todo es en un mismo sentir. Pero cuando tú y yo nos sentamos en ese banquillo, esperando que dame la prueba para creer en ti, ¿verdad? No es lo correcto. Porque el ente que importa es el ente de nuestro Señor Jesucristo. Porque entonces dime tú, si aquella persona que no puede comprobar todo lo que hace, entonces quiere decir que no está en la voluntad de Dios. Entonces aquellas personas que están allá en aquellos lugares donde realmente están dando su vida por predicar el evangelio y donde no hay una cámara donde pueda demostrar lo que está pasando, entonces quiere decir que esa persona no está haciendo nada, no es una persona aprobada. Estamos actuando mal como iglesia. Y discúlpame que te hable de esta manera, pero realmente Dios ahorita, Él está enviando esta palabra, ¿verdad? Y Él me está diciendo porque nos estamos saliendo del enfoque. Dios no nos manda a que nosotros nos vengamos y nos expongamos a ver que como que es un activismo el que nosotros tenemos. Dios nos manda a predicar la palabra de Dios. Utilicemos los medios para predicar la palabra de Dios, pero no para decir quién es
quién es el que está haciendo las cosas bien y quién es el que no está haciendo las cosas bien. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros pues compartamos la palabra de Dios. Muy cierto, muy verdadero. Y me encanta esto porque el mismo Jesús no le dio explicaciones a nadie. Él venía a un propósito, Él cumplió su propósito, llegó hasta la cruz, que era su propósito, le dando la salvación y vida eterna a nosotros. Él no perdió el tiempo, está dando explicaciones a nadie, ¿verdad? No se lo dio a nadie. Él simplemente, el que creyó, creyó, y el que no, pues no creyó. Yo considero que todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios no tiene necesidad de estar viendo pruebas, de estar viendo evidencias para creer si algo es de Dios o no. Porque el mismo Espíritu da testimonio del Espíritu, dice la palabra de Dios. Entonces, si mi mismo Espíritu es el mismo Espíritu que andas tú y estás obrando las cosas bien para el Señor, pues entonces es de Dios. No tengo que pedirte pruebas, evidencias o frutos para yo creer en ti de que realmente estás haciendo las cosas que son de Dios, que provienen de Dios. Así que yo creo que es muy importante. Yo considero que el verdadero cristiano, el que está lleno del Espíritu de Dios, es aquel que no espera ver para creer, sino que al contrario, él cree para poder ver. Así es que esta es la palabra que yo te dejo ahora en tu corazón, palabra que el Señor me hizo ver ahora a mí. Él me ha estado tocando en esta palabra y la verdad es que debemos enfocarnos en la verdadera razón por la cual la iglesia está establecida en este lugar. Y es para expandir su evangelio, no para criticarnos unos a otros, ni mucho menos para juzgarnos quién es el que tiene la razón o quién no. Lo siento mucho si te he ofendido, espero que no haya sido así. Pero esta es la palabra del Señor y Él quiere que nosotros realmente corrijamos nuestro camino y nos enfoquemos en lo que verdaderamente importa. Y es traer a aquel que no conoce a Cristo al Evangelio, a las nuevas de salvación, para que aquella persona también como nosotros tenga derecho al reino de los cielos. Muchas gracias por tu atención a esta palabra, ¿verdad? Y que el Señor, pues Dios Todopoderoso, nos ayude a poder ser esas personas que verdaderamente podamos ser luz en medio de la oscuridad y que realmente podamos brillar con esa palabra y estas personas puedan ver en nosotros el amor de Cristo para que puedan unirse al cuerpo de nuestro Señor. Muchas gracias y que el Señor te bendiga.